¿Alguna vez alguien te ha dicho, si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento y pobreza y todas estas cosas malas? ¿Te lo han dicho? Pues hoy vamos a discutir ese tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Bienvenido a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset. Yo soy el director de este Ministerio de Apologética Cristiana. Nos encuentras en el internet en verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, en YouTube. También nos consigues como podcast en las plataformas favoritas de ustedes. Y puedes enviar tus preguntas a nuestro correo electrónico que es preguntas@verdadyfe.com. Y entonces, ¿qué podemos hacer cuando alguien dice que si Dios existe, qué hacemos con el sufrimiento y el dolor y la pobreza y demás? Y es bien interesante este tema. Es bien interesante porque cuando nosotros lo vemos, como diríamos en inglés, at face value, cuando vemos esa aseveración o cuando pensamos en esto, definitivamente vemos o notamos o sentimos que una cosa como que no cuadra con la otra. Así que por eso se convierte en algo, en un slogan que puede ser difícil de contestar, puede ser algo duro que nos afecta en nuestro corazón, sobre todo si nosotros hemos experimentado ese tipo de dolor y sufrimiento o cuando lo experimentamos. Así que, ¿cómo contestamos esto? Pues mira, es bien curioso porque en el caso del sufrimiento moral, o sea, el sufrimiento que ejerce otro ser humano sobre alguien, ya sea en el caso de las violaciones, de la esclavitud, de la venta de seres humanos, la venta clandestina de órganos, ya sea en la pobreza, todos estos males que nosotros vemos, observamos y decimos, algo está mal aquí. Todos estos males provienen del ser humano, provienen de la dureza del corazón del ser humano. La pobreza proviene de un ser humano que quiere adueñarse de todo y no quiere compartir. La esclavitud también proviene de un corazón que quiere tener el poder sobre otro. Diferentes, así innumerables males que podríamos definir. Nos vamos a dar cuenta de que el génesis de ese mal, de donde proviene ese mal, es del corazón duro del ser humano. Pero sin embargo, cuando lo vemos, en vez de adjudicarle el problema de donde vino, que sería el ser humano, se lo adjudicamos a Dios. Pero entonces, de la misma manera, nosotros decimos que somos libres. Somos libres, tenemos libertad, pero de la misma manera, cuando alguien hace algo mal, no queremos asumir la responsabilidad que le corresponde a la humanidad. Entonces, ahí tenemos doble vara. En el pasado hemos hablado sobre la soberanía de Dios versus el libre albedrío del ser humano. Así que si lo que acabo de decir te da como que piquiña en esa área y quieres rascarte esa pregunta, te aconsejo que vayas a ese otro episodio que tenemos que se titula así como acabo de decir, la soberanía de Dios versus el libre albedrío del ser humano. Pero por el momento, en el día de hoy, es bien curioso. Porque nosotros tenemos libertad, nosotros tenemos la libertad de escoger y cuando hay mal que proviene del ser humano, proviene de quizás de los límites que hay entre país y país, o sea, de las fronteras, por causa de las fronteras, los problemas que suceden, o por causa de las conquistas, por causa de las colonias que hay, todo ese tipo de problemática, cuando lo vemos y lo resumimos y llegamos a su origen, vamos a darnos cuenta que provienen de las decisiones de seres humanos. Por lo tanto, el problema es el ser humano. Obviamente, no estoy hablando aquí del problema del mal amoral. Entiéndase, las tormentas, los terremotos y todo este tipo de mal que nosotros experimentamos que proviene de la naturaleza, y como la naturaleza no es un ser consciente que decide, no es un ser que tiene la capacidad de emitir juicios morales, pues ese mal se considera un mal amoral. Ese es un mal que es natural, no es provocado por el ser humano. Es el otro problema el que nos molesta.
Hace poco estuve escuchando una entrevista y esta persona que estaba siendo entrevistada, que se había ido del cristianismo, contaba cómo en un momento fue a grabar un documental en un lugar muy pobre, y cuando vio la pobreza que había allí se quebrantó, porque los niños que estaban allí sufriendo de esa pobreza eran de la misma edad de su hijita. Y él no pudo trabajar con la situación en su corazón ni en su cabeza, porque decía, ¿cómo es posible que Dios permita esto? Fuerte, duro, doloroso. Pero la reacción es interesante, porque esta persona estaba señalando a la culpa, se la estaba señalando a Dios, y no se había dado cuenta de que hay un sinnúmero de elementos que se dan en un país para que haya una pobreza como esta. Y puede ser parte de mala planificación, pero puede ser parte de que los que están en el poder desean más poder y les roban al pueblo. Hay diferentes posibilidades y elementos que se dan para que haya este tipo de pobreza. Por lo tanto, el ser humano es el culpable, no es Dios el culpable. Pero entonces, ¿qué podríamos decirle a esta persona que está sintiendo eso en este lugar en específico? Cuando somos expuestos a una situación como esta, en vez de tratar de mirar a Dios y decirle, ¿por qué tú permites esto?, tenemos que considerar que Dios nos llevó allí precisamente para que viéramos lo que estamos viendo y tomar cartas en el asunto, involucrarnos y suplir la necesidad. Dios obra a través de las manos de sus hijos. Así que espero que esto haya contestado esa pregunta y que les bendiga y que les dé cosas para tu maquinar y pensar ahí, y puedas entonces hablar con otros sobre estos temas de tanta importancia. Dios te bendiga y te veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.